Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Qué bueno verle en casa, listo para buscar del Señor. Quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 6 y versículo 9. Vamos a arrancar hoy en el mes de febrero una nueva serie, y esta serie se titula Enséñanos a orar. Ese es el tema principal de este mes. Enséñanos a orar. Y va a ver usted cuáles son las razones por qué necesitamos estar listos para orar. Mateo capítulo 6, versículo 9, dice así la palabra del Señor. Cuando usted lo tenga, dice amén, hermano. Dice así la escritura: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar, porque la serie tiene que ver con hacer un análisis, un estudio profundo de esta oración conocida como el Padre Nuestro. Es importante entender que los apóstoles en el Evangelio de Lucas, cuando el Señor dijo estas palabras, ellos le habían dicho al Señor: Señor, enséñanos a orar, como Juan le enseñó a sus discípulos. Y entonces el Señor inmediatamente dice: cuando ustedes oren, orarán así. Por favor, entienda que no les está diciendo repitan estas palabras, sino que les dice: les voy a dar el orden adecuado con que se dirige una oración. La oración que contempla el Padre Nuestro consta por lo menos de 4 partes importantes. La primera es la exaltación a Dios, que es lo primero que hace la oración del Padre Nuestro. La exaltación a Dios. La segunda parte consta de la oración prioritaria de nuestras peticiones, que son las peticiones espirituales. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Note que el Señor está diciéndonos: aprendan a orar. Nosotros cuando oramos vamos directo: Señor, mi trabajo, Señor, mi casa, Señor, mis zapatos, Señor, mis hijos. Y se nos olvidó que primero hay que exaltar a Dios, que segundo hay que pedir las cosas más importantes. Y las cosas más importantes es: Señor, venga tu reino a mi vida. Eso quiere decir que hay un hombre y una mujer dispuesta a que el reino de Dios pose sobre su corazón. Hágase tu voluntad. Mira, hermano, el creyente que sabe pedir la voluntad de Dios es un creyente maduro. Es una persona que ha crecido en Dios. Tercera parte: Señor, el pan nuestro de cada día. Después se pide, en tercer lugar, se pide por las necesidades físicas. Nosotros pedimos el pan primero, aleluya. Pedimos el pan primero y después queremos adorar, y se nos olvidó ya. La última parte que vamos a ver en este mes tiene que ver con el poder del perdón. Porque le dice el Señor, cuando ustedes oren, Señor, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En conclusión, podemos haber pedido lindo, podemos haber exaltado al Señor, pero si no sabes perdonar, no te van a mandar nada del cielo. No vas a recibir nada, porque dentro de esta oración se pide: Señor, perdóname, y que yo tenga la capacidad de perdonar. Esas 4 facetas del Padre Nuestro es lo que vamos a ver durante este mes.
Pero déjeme iniciar por la parte de la exaltación. Por eso leí en este pasaje, solamente leí el primer versículo. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Este tema lo vamos a dedicar a esa parte, la exaltación al Señor. Y es interesante que al hablar de la exaltación, el primer elemento y punto que necesitamos entender es que esta oración es solo para los que tienen Padre en el cielo. Esta no sirve para los que no tienen Padre. Este es solo para aquellos que reconocen que Dios es su papá. Y por eso comienza diciendo: Padre nuestro. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Cuando usted revisa las oraciones de Jesús, Él siempre dijo: Padre, Padre, yo hago esta oración por esto. Padre, glorifícate. Padre, que estos sepan que somos uno. Padre, Él siempre se dirigió a Dios como su Padre. Y por eso el primer elemento que usted y yo debemos considerar esta mañana es si usted tiene Padre en el cielo, si Dios es su papá. Porque si usted no tiene Padre, entonces, con todo respeto voy a decir esto, hermano: usted y yo seríamos un pobre huérfano. Aleluya. Y el huérfano, usted sabe cuántas situaciones difíciles pasa, porque no tiene quien lo defienda, porque no tiene quien lo proteja, porque no tiene quien vele por él, porque no tiene quien lo sustente. Hermano, en realidad la vida de huérfano es una vida terrible. Pero hay muchas circunstancias por las que los creyentes a veces no logramos ver a Dios como Padre. Una de ellas es porque, a saber si en nuestra vida hemos tenido muchos traumas con respecto a la familia, con respecto a esa figura paterna que no logramos ver aquí en la tierra, porque quizás no estuvo nuestro padre ahí, porque quizás no le conocimos, o porque si le conocimos se fue. O sea, tantas circunstancias que hacen, hermano, que el ser humano tenga una figura de un padre que falló, de un padre que fue infiel, de un padre que lo abandonó, o de un padre, algunos otros quizás tuvimos la dicha de ver a nuestro papá, pero ¿qué papá el que nos tocó? Aleluya. No, perdonen, no estoy maltratando a nadie, pero en realidad, lamentablemente, no todos los padres lograron hacer el rol de padre como debían hacerlo. Y entonces crecimos en un hogar donde el padre nunca expresó amor. Quizás crecimos en un hogar donde el padre nunca valoró a los hijos, nunca premió a los hijos, nunca tuvo el acceso de ser perdonador, no le dejaba a uno pasar nada. Si tuvo uno un padre así, como Jefté en la Biblia, que tuvo un padre llamado Galaad. ¿Y sabe qué quiere decir Galaad? Quiere decir piedra, quiere decir duro. En algunas experiencias de familias, quizás sí tuvimos un padre ahí, pero tuvimos un padre duro, un padre que no perdonaba, que no dejaba pasar nada, un padre que cuando nos veía triste o nos veía llorando, quizás nos dijo: bueno, niño, ¿y usted por qué está llorando? ¿No sabe que los hombres no lloran? ¿Cuántos oímos esas famosas frases? Los hombres no lloran. Esa era la idea
que algunos de nuestros padres tenían en ser padre. Y entonces crecimos, o ya sea con ausencia paterna porque no estuvo, o crecimos con un padre que no realizó las funciones adecuadas. Bienaventurados aquellos que lograron tener un padre que, dirían en El Salvador, hizo la cacha. De plano hizo todo el esmero por hacer bien su función. Pero usted y yo entenderemos que, aunque quiso hacer bien su función, es hombre terrenal, y el hombre terrenal se equivoca en muchas cosas. Aplica disciplina cuando no debe de aplicar disciplina. En lugar de aplicar amor, él aplicó disciplina. Y a veces, cuando tenía que aplicar disciplina, quiso aplicar amor y dejó pasar lo que había que censurar. Entonces, cometemos errores. Entonces, esos prejuicios o esa manera de ver a Dios, de ver a un padre, nos hace ver a Dios a veces como un Dios que falla, como un Dios que está con su brazo extendido para castigar todos nuestros pecados. Un Dios que no nos va a dejar pasar absolutamente nada. Pero la Biblia dice que Dios es como un padre que se compadece de sus hijos. Acompáñenme a Salmo capítulo 103, versículo 13. Los que reconocen que tienen Padre en el cielo deben de conocer a un Dios que se compadece, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Salmo 103, versículo 13. Dice la escritura así: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová. ¿De quiénes? De los que le temen. Note que dice de los que le temen, no de los que hacen como que le temen. Yo recuerdo que en casa, creo que le he contado esto, en casa mi madre tuvo 6 varones, de los cuales yo era el menor. Usted imagínese, el más viejito ahora, ¿va? Yo era el menor de los 6, pero todos éramos varones. Por lo tanto, mi mamá tuvo que ejercer, porque no estuvo mi padre ahí. Por lo tanto, mi mamá tuvo que ejercer en algunos momentos una mano rígida y dura, porque había que lidiar con 6 hombres. Usted se imagina. Pero entre cada uno de ellos habían diferentes caracteres. Entre uno de ellos, cuando mi mamá disciplinaba a uno de mis hermanos, uno era de aquellos hermanos que se ponen duros, bravos y no lloran nunca. De aquellos a los que le está dando la mamá y dice el niño: no me duele, no me duele, no me duele. De los que aguantaba. Uno de mis hermanos era exactamente así. Ese aguantaba todo, pero no le sacaban una lágrima, así le doliera. Otro de mis hermanos, como que había practicado para los 100 metros mundiales, porque cuando oía que había disciplina, era el primero que corría. Ese no lo alcanzaba nadie. Empezaba a correr, solo oía que venía la disciplina y él pegaba la carrera, pero mi mamá tenía la chancleta voladora y era pulsuda con la chancleta y le daba, lo dejaba ir. Mi mamá no se ponía a corretearlo, lo dejaba ir, pero cuando regresaba y se le olvidaba a él, entonces se acercaba manso, buscando comida, buscando esto, buscando eso. Se acercaba donde mi mamá y entonces mi mamá lo agarraba de aquí. No estaba bien. Uy, qué mamá más. Así crecimos, hermano. De aquí lo agarraba.
Digo, como que se le hicieron más grandes las orejas a mi pobre hermano. Y entonces lo disciplinaba. Otro de mis hermanos era extraño. Solo oía que iban a pegar, que iban a disciplinar, y empezaba a llorar. Mire, solo oía que mi mamá iba a castigar y él empezaba y empezaba a llorar. ¿Y quién lo paraba de llorar? Bueno, éramos 6, no le puedo contar todo lo que éramos. Y por supuesto, no le voy a decir cómo era yo. Denle un aplauso al Señor si se anima. No, definitivamente no. Lo que sí estoy seguro es que muchos de nosotros tomamos esas mismas actitudes con respecto a Dios, porque creemos que Dios actúa como nuestros padres terrenales. Pero no, Dios no es así. Dios es un perfecto Padre. Y Dios es un buen Padre. Y la Biblia dice que como el Padre, oiga, como el Padre, ¿qué dijimos, hermano? No dijimos ama. Como el Padre se compadece de sus hijos, así Jehová se compadece de los que le temen. Entonces es importante que el que ora a Dios sabe que tenemos en el cielo un Padre compasivo, un Padre amoroso, un Padre que está con los brazos abiertos, como el hijo pródigo se fue de casa y vendió y derrochó todo lo que tenía, pero cuando vino en sí su mente, porque estaba estropeado de la mente en realidad, y cuando regresó a casa, no encontró en la casa un padre con un látigo, ¿sí? No encontró un padre con una vara, no encontró un padre dispuesto a golpearlo y a maltratarlo por lo que había pasado. No, encontró un padre con los brazos abiertos, dispuesto a perdonar. Hermano, los que oran el famoso Padre Nuestro deben de saber de que Dios está dispuesto a perdonar nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores, lo que hemos cometido mal. Él está esperando con los brazos abiertos. Mire si no cometemos estos errores nosotros, que ha pasado en muchas iglesias, y no sería extraño que no haya pasado aquí, de gente que por alguna razón algo hicieron, algo cometieron, pecaron en algo y decidieron ya no venir a la iglesia. Con el paso de los tiempos entienden que fue un error de ellos. No fue error de la iglesia, fue un error de ellos. Y de alguna manera a veces hasta me mandan a saludar. Ese hermano le mandó saludos fulano, le mandó saludos sutano. Yo le digo, y le dijo que, ¿y por qué no le dijo que viniera a la iglesia? Que regrese, que venga. Es que le da pena, dice. Y muchos no regresan a la casa por vergüenza, por pena. Entonces, ¿cuál es el concepto que tenemos de Dios? ¿Un Dios que nos está esperando para castigarnos? ¿Un Dios que nos va a avergonzar? ¿Un Dios que nos va a señalar? ¿Un padre duro, rígido? ¿Por qué no logramos ver al Padre amoroso que está con los brazos abiertos, esperando al hijo pródigo? No importa qué pecado hayamos cometido, Dios nos ama y se compadece de nuestra vida. Por eso esta oración del Padre Nuestro solo la pueden hacer aquellos que declaran a Dios como su Padre, reconocen a Dios como su Padre. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé qué tipo de padre tuvo usted, yo sé el que yo tuve.
y sé que cometió muchos errores, pero yo no tengo por qué juzgarlo. El Señor sabe por qué me puso ese hombre como padre. Me enseñó cosas buenas y se equivocó en muchas otras, pero el Señor lo puso ahí. Que el Señor lo bendiga, lo honre, porque yo honré hasta donde lo pude honrar como hijo cuando Él estuvo en la tierra. Mi dicha y mi felicidad es que aunque no conoció mucho tiempo al Señor, en el tiempo en que estaba más necesitado, pude llevarle una palabra de Jesucristo y aceptó a Jesucristo como su Salvador. Esa es mi felicidad. Aunque no estuvo mucho en casa, aunque estuvo muchos errores, no me importa. Dios me lo puso a él como padre, y yo sé que el día que yo vuele al cielo, lo veré allá, porque Dios es un Dios amoroso. Dios es un Dios Padre eterno. Cuando dan gloria a Dios. Entonces, amado, la primera parte que necesitamos entender es confesar que Dios es nuestro Padre. El darle título a Dios de Padre es una honra, es honrarlo. Yo he conocido mucha gente, hermano, que no puede ni ver a su padre ni en pintura. Yo he conocido gente que no quiere reunirse con sus padres. Yo he conocido a gente que teniendo a sus padres vivos no los honran como debieran honrarlos. Y si no puedes honrar al de aquí abajo, menos vas a poder honrar al de arriba. Pero qué dicha. Entonces, ¿cómo voy a hacer, hermano? ¿Cómo voy a conocer a mi padre si no puedo conocer el de aquí? No te preocupes, que aunque no tuviste buen padre aquí o tuviste un buen padre aquí, no importa. El Señor siempre te va a buscar, porque Él es un Padre eterno y amoroso. Y te va a mostrar que aunque los seres humanos nos equivocamos y los seres humanos fallamos, Él no falla. Él es fiel, Él es verdadero, y Él se va a condoler de nuestra vida. Sigamos un poquito más. Acompáñame a un pasaje más en la Escritura. En Lucas capítulo 11, versículo 13. Da una verdad tan tremenda, hermano, que vale la pena reflexionar. Dice, pues si vosotros, Lucas 11, versículo 13 dice, pues si vosotros siendo malos, aleluya, si alguno se creía bueno, la Biblia es especialista para bajarle los humos a cualquiera, ¿verdad? Si alguno se creía justo, la Biblia dice justo ni uno solo. Si alguno se creía bueno, Padre, bueno, no hay nadie, solo mi Padre que está en el cielo, dijo Jesús. Y si alguno se creía bueno, el Señor dice, pues si vosotros siendo malos, se refiere a toda la humanidad. Se refiere a todos los seres humanos y se refiere a todos los padres en este caso. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Número 2, en este contexto del Padre. El Padre se compadece porque es un Padre amoroso. El Padre es bueno y está dispuesto a darnos buenas dádivas. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, hoy por la mañana compartiendo con los hermanos decíamos que Dios es tan bueno, hermano, que Él reparte sus bendiciones como Él quiere y con el que Él quiere. Dios no tiene problemas para repartir y Él sabe cómo repartir. Y decíamos en la mañana, mire, no se preocupe si al que está a la par le cayó una bendición. No se preocupe y empiece a decir, ¿y por qué a este y a mí no? No se preocupe, Dios tiene también para usted. Dios es bueno. Dios siempre tiene en abundancia. No crea que porque le dio al de la par se le acabaron las bendiciones. No, siempre Dios tiene algo nuevo. ¿Sí me doy a entender, hermano?
A veces cometemos el grave error de ver al que Dios bendice, al que Dios prospera, al que Dios multiplica y nos sentimos incómodos. No te sientas incómodo. Dios tiene tu bendición. Lo que hay que aprender es que Él reparte como Él quiere y a quien Él quiere. Él sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Y la Biblia nos dice, y vosotros siendo malos, porque qué padre que le pide un pescado le da una piedra. Qué padre que le pide comida o algo le da una serpiente. Qué padre hace eso. La naturaleza misma nos enseña que aún nosotros siendo malos, siempre queremos lo mejor. ¿Cierto, hermano? ¿Cuántos son padres aquí? Levanten la mano los que son padres. ¿Cuántos sabemos que los que somos padres siempre deseamos lo mejor para nuestros hijos? ¿Sí? Aunque lamentablemente no siempre hacemos lo correcto, porque fallamos, nos equivocamos. Pero si buscamos la guianza de Dios, podemos hacerlo mejor. Podemos hacerlo mejor. Pero el diablo es el que se encarga de ponerle a nuestros hijos, no, que papá nos quiere dañar, que papá no nos quiere, que mamá esto. Bueno, el diablo trabaja muy bien en los dos lados, tanto en los hijos como en los padres. El diablo trabaja y destruye los hogares porque no hacemos la voluntad de Dios, sino que hacemos nuestra voluntad. Pero los que conocen a Dios como Padre, entonces van a tener esta dicha. Hebreos capítulo 4, verso 16. Los hijos que tienen a Dios por Padre se pueden acercar a Él con toda confianza y con toda seguridad. Hebreos capítulo 4, verso 16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué, hermano? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El hijo que sabe que Dios es amoroso, el hijo que sabe que Dios se compadece, el hijo que sabe que Dios da buenas dádivas, se acerca a Dios con confianza y le dice: Padre, aquí está tu hijo. Alguien decía, o lo hemos dicho en varias ocasiones, cuando uno tiene casa y sabe que es la casa de papá o de mamá, uno entra en la casa y ni siquiera pregunta qué hay en la refri. Va a abrir la refri. Va a abrir la refri. Y dice: voy a agarrar esto y voy a agarrar esto otro. ¿Y quién le dice algo, hermano? Nadie. ¿Por qué? Porque está en su casa. Está en la casa de nuestro Padre. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí, hermano? Ahora, ¿cómo debemos ser nosotros con Dios? Si Dios es nuestro Padre, podemos ir a la presencia de Dios con libertad, acercándonos a Dios, ¿cómo, hermano? Confiadamente. ¿Cuántos dicen amén? Ahora que ya mi hija mayor se ha casado, pues ahí llegan bastante a la casa. Y qué alegre que lleguen a la casa. Pero yo me he fijado que entra y se va a su cuarto, fíjese, como que nada. La estoy poniendo rojita. Y se va a su cuarto, porque el cuarto está solo todavía. No lo hemos rentado. Pero entra a su cuarto y resulta que todavía hay ropa ahí, entonces lleva y vuelve a poner y vuelve a dejar. Es su cuarto. Ya está casada, pero padre siempre va a tener. Míreme para acá. Padre siempre va a tener. No importa lo que hagas en tu vida, te hayas casado, te hayas hecho mayor, te hayas hecho más maduro o menos maduro, o ya casi pasadito, Padre siempre tendrás, porque Él te escogió. No lo escogiste tú, Él te escogió como hijo y serás hijo por siempre. Dele un fuerte aplauso al Señor. Sí, Señor.
¿No dice la escritura? No me escogisteis vosotros a mí, yo os escogí a vosotros. Eso quiere decir que fue el Señor el que te escogió por hijo. Y entonces debes de entender que cuando oras, hermano, cuando oras, tienes papá en el cielo. Y que te puedes acercar confiadamente al trono de su gracia. Y si hay alguien que puede ayudarte en todo momento, es Dios, porque tiene todos los recursos para poder auxiliarte. Todos los recursos. Entonces, número uno, Dios es nuestro Padre. Número dos, en la oración dice: Padre nuestro, que estás ¿dónde, hermano? Que estás en los cielos. Pareciera que al decir que estás en los cielos suena a muy lejano, pero eso no es lo que quiso enseñar el Señor Jesucristo. Lo que quiso enseñar el Señor Jesucristo es: Padre nuestro que estás en los cielos. El cielo es un lugar, hermano, donde la Biblia dice el trono de Dios está ahí, como dándote a entender que el Padre que tienes no es cualquiera, es el Dios Todopoderoso. Cuando tú dices mi Padre está en el cielo, está diciendo el papá que tengo es el más grande de todos los padres que existen, porque fuera de él no hay nadie más. Y si alguien se mete conmigo, se meterá con el que está en el cielo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La expresión está en el cielo significa que Dios es poderoso. Significa que Dios es soberano. Significa que no hay nadie como Él. Significa que el trono de Dios gobierna. Cuando tú dices Padre nuestro que estás en el cielo, le estás diciendo a principados y potestades en las regiones celestes. Al mismo diablo le estamos diciendo: mi papá es Dios, el que creó todas las cosas. Y cuando el diablo oye, ¿cuántos saben que el diablo oye? Él está oyendo hoy esta predicación. Y está muy atento, más que otros. Está tan atento para decir, para tratar de desvirtuar, para tratar de destruir, para tratar de decir no, no es cierto. Pero sí es cierto, la Biblia lo dice. Dios es poderoso y no hay nadie como Él. Y los hijos deben de creerlo. Vea la Biblia, por favor, conmigo. Vea lo que dice la escritura. Acompáñenme al Salmo 103, verso 19. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, hermano? Dice: Jehová estableció en los cielos ¿el qué? Su trono y su reino. Por favor, note esto. Y su reino domina sobre todos. Cuando tú dices en la oración mi Padre está en el cielo, estás declarando que su trono está ahí. Estás declarando que su trono no tiene comparación. Estás declarando que su reino es más grande que todo reino. Por eso cuando David corrió contra Goliat, le dijo primero a sus hermanos y a los que estaban ahí y preguntó: ¿quién es este incircunciso que amedrenta los escuadrones de Jehová? ¿Quién es este hombre terrenal que osa violentar, acusar, maltratar a los escuadrones del Dios que está en los cielos? ¿Quién es este? Puede ser el más grande en la tierra, puede ser el rey más poderoso sobre la tierra,
Pero mi Dios no es solo poderoso en la tierra, sino en todos los universos. Y no hay nadie que se compare a Él. No hay rey que pueda destruirlo. Su trono es eterno y nadie lo puede quitar de ahí. Por eso cuando tú y yo oramos, Padre nuestro, debes de tener la seguridad, la convicción que el Todopoderoso es tu papá. Mire, hermano, aquí en la tierra los hijos cometemos errores como los padres cometen errores. ¿Y cuántas veces hemos visto los errores de hijos cuando tienen padres pudientes? Cuando tienen padres en posiciones altas, por ejemplo. Si el papá es el jefe, entonces el hijo dice, mi papá es el jefe. Ten cuidado. Pues. A ver. ¿Qué? ¿Por qué me ves así? Se pone como alborotado. Porque sabe que tiene el respaldo del papá. Está usando mal la capacidad que tiene su padre, porque lamentablemente eso es como abusar del poder, ¿sí? Eso es un abuso de poder. Por eso cuando los discípulos quisieron usar abuso de poder, el papá los paró, hermano. Ay, a mí me encanta Dios, hermano, porque no tiene problemas para parar a cualquiera. Dios no tiene problemas para decirle su verdad a cualquiera. Y ya estaban los discípulos, los hijos del trueno. ¿Ha oído de ellos en la Biblia? Los hijos de Bojorge. Y entonces le dijeron dos de los hijos del trueno, le dijeron a Jesús: Señor, en esa ciudad no te quieren recibir. Así que nos deja que ores para que caiga fuego del cielo y los consuma. Dios no usa abuso de poder. El papá, el Padre que tenemos en el cielo es justo. Y entonces Jesús les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes, en otras palabras, ustedes quieren abusar del poder. Pero nuestra lucha, esto ya lo dijo Pablo, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes. No peleen contra esos hombres. Nuestra lucha es contra el diablo. ¿Está de acuerdo conmigo? Por eso Jesús los paró y les dijo: ustedes no tienen el espíritu que yo tengo. Ustedes quieren maltratar y abusar del poder de Dios. ¿Qué poder tiene el Señor? Que le dijo a Pilato: Pilato, mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, yo mandara a pedir a mi Padre una legión de ángeles. Ay, papito, una legión de ángeles, hermano. Si un angelito atrapó al diablo, uno. Y allá iba el diablo sujeto. Déjeme pensar, esto no lo dice la Biblia, pero déjeme pensar que allá iba el diablo, más suave, más suave. Dale, Satanás, diablo, vente para acá. Un angelito tenía dominado al diablo. Si yo pidiera a mi Padre una legión de ángeles, me la manda. Pero como yo vine a hacer su voluntad, sigue Pilato, anda, lávate las manos. Eso no lo dice la Biblia, pero se lavó las manos. Jesús no abusa del poder contra el humano, pero contra el diablo. Hermano, cuando el diablo quiere tocar a uno de sus hijos, un angelito, anda a ponerme quieto ese diablo. Vaya a ponerme quieto esos demonios. Vaya a ponerme quieto esos espíritus. Porque la Biblia dice que los ángeles son ministradores al servicio, dice la Biblia, de los hombres. Han sido puestos por Dios. No los manda uno,
pero los manda Dios. Tú no le puedes ordenar a un ángel, pero vienen a auxiliarte. ¿Quién los mandó? Dios, porque Dios cuida a los suyos. El Dios todopoderoso, hermano. Cuando tú estás en aprietos, cuando tú estás en aflicción, cuando tú estás en necesidad, hermano, a saber cuántos ángeles se han desplegado en tu ayuda. Cuántos ángeles ha enviado Dios para tu fortalecimiento, para tu sustento, para echar al diablo, hermano, que quiere estorbar tu vida. ¿Por qué? Porque los que tienen Padre en el cielo tienen al Dios todopoderoso. ¿Cuántos tienen a Dios como Padre? Dele un aplauso al Dios de los cielos. Veamos un versículo más para avanzar. Santiago capítulo 1 verso 17, hablando una vez más de dádivas. Dice Santiago 1:17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre ¿de quién? Del Padre de las luces. Es como de las estrellas. De las estrellas. Y dice: del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por eso, perdone mi expresión cuando yo oigo a algunos creyentes decir: no, es que Dios ya no hace milagros. Es que Dios ya no habla en lenguas. Es que Dios ya no expulsa espíritus. No me suena. Porque Dios no hay mudanza ni sombra de variación. La Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Si Dios hizo milagros antes, puede hacer milagros hoy. Si Dios echó fuera al diablo antes, lo puede echar afuera hoy. Si Dios sanó enfermedades, puede sanar enfermedades hoy. Todo lo que usted y yo necesitamos está en Él. Todo lo que usted y yo anhelamos y deseamos y necesitamos está en Él. Por eso debemos de reconocer cuando oramos, número uno, que tenemos Padre, y número dos, que Él es poderoso. ¿No dice la Biblia que para Dios no hay nada imposible? ¿Habrá algo imposible para Dios? Sarita se rió cuando oyó eso. ¿Será que si yo estoy viejita? Dijo Sarita. ¿Será que puedo tener un hijo? ¿Te reíste? Le dijo el Señor. No me he reído. Como que a Dios lo puede engañar uno, hermano. A Dios no lo puede engañar uno. ¿Te reíste? Pero para Dios no hay nada imposible. Tu caso migratorio, tu problema en el trabajo, tu problema en la familia, tu problema financiero, tu necesidad física, tu enfermedad, cualquier cosa Dios la puede hacer. ¿Por qué? Porque no es cualquier Dios, no es cualquier Padre. Es el Padre, hermano, de aquellos que hemos creído en Él, y es el Dios poderoso de todo el universo. No hay reino que pueda contra el reino de Dios. Por eso yo lamento decirle a la gente que pueda en algún momento oír, o a los espíritus decir, que ya están derrotados. Cristo los venció en la cruz del Calvario y se unieron al equipo perdedor, porque el que va a ganar ya está decretado. Dios es el que va a ganar todas las victorias. Hacemos bien en creer en Dios. Hacemos bien en creer en Dios como Padre, y hacemos bien en creer en Dios como Todopoderoso. Dele un fuerte aplauso al Señor. Pero el versículo que leímos de Mateo 6, versículo 9, tiene una tercera expresión. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La expresión santificado sea tu nombre
es una expresión de gloria y de honra. Una tercera verdad que debemos de entender en ese pasaje es que es importante, hermano, que cuando usted y yo oramos, reconocemos que Él es nuestro Padre, reconocemos que Él es poderoso y reconocemos que Él es el que merece toda la honra y toda la gloria. Por eso es que cuando estábamos pequeños no nos funcionaba la táctica de pedir 25 pesos a mi papá. Porque llegábamos solo a pedir, hermano. Y no funciona. Y mi papá decía de inmediato, solo para pedir se me acercan. No me dicen nada bueno. Entonces aprendí a uno. Entonces hay que. ¿Verdad? ¿O no? ¿No, hermano? Yo he oído hijos cuando dicen, mami, qué chula te ves. Ay, qué bonita. Ay, qué linda te ves, mami. Y los papás como ya se lo pueden a uno, ¿va? Los papás ya se lo pueden a uno. Entonces, ¿y qué querés vos? ¿Qué querés? ¿Qué querés? No, ya no puede uno. Lo agarran a uno, hermano, en curva. No, ya no puede uno chulearte. No, algo querés. No, solo unos 100 pesos. Es que no podemos engañar a nuestros padres, como menos podemos engañar a Dios, hermano. ¡Qué esperanza! Pero no, Dios no quiere que nos acerquemos a Él como con cuentos, cuenteándolo al Señor, no. Pero Dios quiere que reconozcamos que Él es Padre, que Él es poderoso y que Él es santísimo. Que Él merece toda gloria, que Él merece todo honor. Por eso a mí me aflige ver cuando estamos adorando y exaltando a Dios, hermano, me aflige ver a los que están en otra onda. Aleluya. Míreme para acá, por favor. Me aflige ver a aquellos que están como desconectados del momento, desconectados de lo que estamos haciendo en la iglesia. Porque hay tiempo para alabar a Dios, ¿cierto, hermano? Es tiempo para alabar a Dios. Y los cantos y la alabanza no son como para entretener a alguien. La alabanza no es para entretener a nadie aquí en el culto, no. La alabanza y la adoración es para que aquel que es digno de toda gloria y de toda honra. Los cantos y la alabanza que se preparan aquí arriba son para exaltar al Señor y para guiar a su pueblo a ese mismo sentimiento, el mismo sentir de adorar y de exaltar a Dios. Por eso cuando usted y yo vengamos al culto y usted está viendo el tiempo de la alabanza, hermano, métase, alabe a Dios, exalte al Señor, levante sus manos, grite, brinque si quiere. Si usted quiere saltar, salte, nadie le va a decir nada aquí. Si usted quiere danzar, dance. Y no se acuerda que allá hasta la hoja caída hacía. ¿No se acuerda que en el mundo qué hacía, hermano? ¿Se acuerda usted? Aquí en la iglesia es que uno dice, ay, pero es que me voy a ver mal. Viera cómo se veía allá, haciendo la mazacuata cuta. ¿Saber qué es eso, va? Eso es un paso que me lo acabo de inventar. Hermano, ¿qué pasos hacíamos allá en el mundo? ¿No era usted el que amenizaba el baile, pues? ¿No era usted el que amenizaba la fiesta? Llegaba usted y se arreglaba todo. Parecía uno trompo, hermano, dándole vueltas a todo el lugar ahí. Y aquí no se puede mover. Es que qué pena. Uy. ¿Y qué van a decir? ¿Y qué va a decir quién? ¿Y si dice qué? Es que voy
voy a hacer el ridículo si allá lo hacíamos. Usted ve la expresión de David cantando y adorando. Y en el hebreo dice que cuando David danzó, David remolineó, dice. Dio vueltas desenfrenadas delante de Dios, dice. Y su esposa, ¿cómo se llama? Mical, lo vio desde la ventana y dijo: uy, el rey. Y cuando llegó le reclamó. Mical le reclamó a David y le dijo: mi rey se ha visto como un cualquiera. Ve, dijo David, ve. Y que estaba danzando para vos, pues. Y yo delante de Jehová me haré más vil. Por causa de Jehová me haré más vil. Cuando se trata de exaltar a Dios, no le pongas límites. Cuando se trata de adorar a Dios, de alabar a Dios, no le pongas freno. El mismo Espíritu de Dios que está en ti te va a decir los límites que vienen de Él. Porque no se trata de hacer un alboroto, de hacer una locura. Hermano, yo me tiro del púlpito. No, espérese. Calmado, men. Calmado. La Biblia dice que se adore a Dios todo en orden, decentemente y en orden. Eso quiere decir que el Espíritu de Dios te va a poner los límites. No la gente, el Espíritu de Dios te va a poner los límites. Pero tampoco se quede mudo. Tampoco se quede quieto como que es poste. Tampoco se quede, hermano, como que cuando jugábamos allá en El Salvador, jugábamos una cosa que le decían, ¿cómo se llamaba esta cosa? Cuando se quedaba uno paralizado. ¿Cómo se llama? ¿Ah? ¿Saber cómo se llamaba? No me acuerdo. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero la cosa es que cuando lo tocaban a uno, se quedaba congelado. Mica congelada. Ese. Entonces se quedaba uno así. Hasta que llegaba otro y lo libraba. Algo así era el juego, algo así. No se va a poner a jugar aquí eso. Pero por favor, hermano, pareciera que a uno los tocaron con la mica congelada cuando estamos alabando a Dios. Bueno, parece que se congeló. Y las manos las mete en la bolsa. Y no se mueve. Hermano, perdone. Adorar a Dios se adora y se alaba en el espíritu, con el alma y con el cuerpo. Se adora a Dios en espíritu, pero el espíritu te debe indicar al alma que te puedes gozar. Y cuando estás alegre, te mueves, hermano. Te mueves. Necesitamos aprender a alabar y adorar a Dios. ¿Por qué? Porque es parte del Padre nuestro. Señor, tu nombre sea exaltado en este lugar. Tu nombre sea glorificado. Tu nombre sea santificado en este lugar. Mire, déjenme mostrarles dos textos que encontré que me encantaron. A mí me encantaron esos dos versos. Porque se puede alabar a Dios cuando estás alegre, pero también se puede alabar a Dios cuando estás triste. El apóstol Pablo dice que el que está alegre cante alabanza. Y el que esté triste, ¿qué dice? Eso yo lo tengo claro. Yo sé que el que está triste puede tirarse a orar, pero no necesariamente solamente oración. Uno que está triste también puede glorificar a Dios y exaltarlo, dependiendo del nivel espiritual en el que estás. Le voy a enseñar dos versos. Isaías capítulo 43, versículo 7. Isaías capítulo 43, verso 7 dice: todos los llamados de mi nombre. ¿Cuántos son llamados aquí por el Señor?
todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Cuántos han sido creados por Dios? ¿Cuántos los hizo Dios? ¿Cuántos los llamó Dios? ¿Para qué te llamó? Para gloria mía, para gloria de Él. Usted y yo fuimos creados para alabanza de la gloria del Señor. No se quede quieto ni callado cuando hay que alabar a Dios. Juan capítulo 12 verso 27. Con este voy a terminar. Voy a terminar la parte de santificado sea tu nombre, glorificado sea tu nombre. Eso es lo que quiere decir. Juan capítulo 12 verso 27 al 28. Estas palabras las dijo Jesús. Por favor, ponga la atención. Si las puede subrayar, subráyelas. A mí me encantó cuando leí este pasaje. No lo había visto yo. Juan capítulo 12 versos 27 y 28. Jesús dice: ahora está turbada mi alma, porque Él está anunciando que va a morir. No está en el huerto del Getsemaní, está con los discípulos enseñándoles y anuncia su muerte. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Hermano. Ay, el que tenga oídos para oír, que oiga. Jesús está pasando una de sus crisis en su alma, porque Él sabe que va a ir a morir. Este no es en el huerto del Getsemaní. Este no es aquella oración famosa que dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. No, no es eso. Es antes. Él anunció 3 veces su muerte a los discípulos. Y la oración del Getsemaní no le está diciendo a los discípulos, le está diciendo al Padre. Y en esta ocasión Él dice con toda libertad lo que Él sentía: mi alma está turbada, mi alma está en aflicción, pero ¿qué diré? Señor, ¿pasa esto? No, yo vine para esta hora. Y exaltó a Dios y le dijo: Padre, glorifícate. No sé si me estoy dando a entender. Cuando estás en crisis, cuando estás en aflicción, cuando sientes que todo se te derrumba, que todo se te vino abajo, que ya nadie te puede ayudar, que sientes que todo se terminó, no solamente te puedes tirar al suelo para decir: Señor, haz algo en mi vida. No, también puedes glorificar a Dios. En medio de tu crisis, en medio de tu angustia, en medio de tu aflicción, puedes decirle: Señor, esta hora está pasando porque tú tienes algo que hacer en mi vida. Padre, glorifícate en mi vida. Si hay algo, hermano amado, que yo he entendido en este proceso que mi esposa, yo, mi familia estamos pasando, que es porque no es por gusto. Dios tiene un plan para nuestra vida y no me voy a tirar al suelo, no solamente a llorar, también le diré: Padre, glorifícate en este proceso. Tú serás glorificado, no yo. Él será glorificado. Por eso puedo tirarme al suelo y llorar. Sí, puedo, porque tengo un Padre amoroso, porque tengo un Padre que se compadece, porque tengo un Padre que se compadece de mi vida. Pero también puedo danzar y glorificarle a Él, porque sé que Él tiene el control de toda mi vida. Yo no estoy en las manos de los hombres y mucho menos en las manos del diablo. Mi vida y la vida de mi esposa y de mis hijos está sostenida por la mano de Dios. Lo sabemos desde hace mucho tiempo. Quizás hoy está perfeccionando esa verdad. Quizás hoy está perfeccionando lo que
Quizás Él está perfeccionando lo que ya me había enseñado. Quizás está perfeccionando lo que por años he visto. Quizás hoy está perfeccionando una nueva etapa en mi vida. No sé. Lo que sí sé es que Él me dijo: yo seré glorificado. Y yo lo creo, lo entiendo, lo sé y puedo percibirlo en mi espíritu. Por eso no me importa llorar delante de su presencia, porque tengo papá en el cielo, un Padre poderoso. Pero sé también que en este proceso y en el proceso que te meta, Él puede ser glorificado. Jesús lo dijo: para esta hora he venido. Padre, glorifícate. Impresionantemente, el cielo se abrió. Se abrió. Dios dijo allá arriba: lo he glorificado y lo volveré a glorificar otra vez. Las pruebas no siempre son solo una. Por eso es que a veces, cuando crees que ya saliste adelante de una prueba, ya te perfeccionó Dios en esa área, de repente aparece otra. Y uno dice: Padre, ¿cuándo? Hasta que Él sea glorificado en todo, en toda tu vida. No importa lo que estés pasando, hermano. Y no importa lo que yo esté pasando. No importa lo que tu familia esté pasando. Cuando tú ores, glorifícale a Él. Comienza tu oración no pidiendo: Señor, mi casa, Señor, mis hijos, Señor, no. Glorifícale primero. Padre nuestro que estás en el cielo, glorificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Y vas a ver las cosas que Dios va a hacer en tu vida. Póngase de pie, por favor. ¿Quiere cerrar sus ojos un momento? Mis hermanos diáconos, si se pueden venir, hoy tenemos cena del Señor. Vamos a ministrar este tiempo. Pero cuando estábamos en el tiempo de la alabanza de este culto, vino una palabra a mi corazón ahí. Una palabra que yo sé que para algunos les es muy necesaria. Me dijo Dios que le dijera al pueblo que tienen Padre en el cielo. Quizás hay gente aquí que no conoce a Dios como Padre. Yo no sé si alguna vez has recibido a Jesucristo como tu Señor, pero Dios me dijo ahí: diles que yo soy su Padre si me quieren reconocer como Padre. Si hay gente esta mañana que quiere conocer a Dios como su verdadero Padre, no como el Dios de religión, no como el Dios de una nueva religión, no. El Padre que te creó, el Padre que te hizo y el Padre que te llama para vivir con Él. Cierra tus ojos un momento, por favor. Y antes de ministrar la cena del Señor, yo quiero que usted empiece a orar al Señor. Y allí donde está, si hay alguien que quiere recibir a Dios como su Padre, yo voy a invitarle a que muy en alto levante su mano para que mis hermanos, mi hermano Rafael me pueda ayudar. Allá hay un hombre. Gracias, varón. Si hay alguien que quiere recibir a Dios como su Padre, por favor levante bien en alto su mano. Aleluya.
Ahí hay otro hombre. Si me ayudan, por favor, hermano Bonnie, ayúdenme ahí, por favor, con él. Aleluya. Si hay alguien más que no ha conocido a Dios como su Padre y que quiera recibirlo hoy, levante muy en alto su mano para poderte llevar las palabras de un Padre que te ama, de un Padre que no importa lo que hayas hecho, no importa tu pecado, Dios está esperándote con los brazos abiertos. Aleluya. Jesús.